Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo. Palabra del himno de Martín Lutero, el propulsor de la Reforma Protestante. Hay poder en Jesús. El Señor les bendiga en gran manera a todos nuestros hermanos, amigos, que están en sintonía con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. Son más que bienvenidos a este su espacio, la Escuela Bíblica en Casa de la Iglesia Asamblea de Dios, La Rosa. Hay poder en el Señor, aleluya. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Hebreos 9:31, el cual vamos a leer para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En la lección anterior nosotros reflexionábamos acerca del plan de Dios para redimir esta humanidad caída a través de la muerte, a través de la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta semana vamos a abrazar la fe en el entendimiento de cómo la iglesia del Señor crece mediante el poder y la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar, mis hermanos, por todo lo que nosotros tenemos planificado hacer en este día, por las enseñanzas que vamos a tener, para que el Señor nos abra cada día más el entendimiento y los corazones, para que podamos así entenderla. Padre y eterno Dios, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, te glorificamos y te amamos. Te presentamos esta lección que será presentada por nuestro hermano con mucho amor. Te presentamos, Dios mío, a cada amigo, a cada hermano que están en nuestra sintonía. Te presentamos, Dios mío, los que están enfermos, los que tienen familiares enfermos también. Te presentamos, Señor, nuestros pastores, cada ministro, cada evangelista, cada maestro de escuela bíblica. Te presentamos este departamento en su totalidad. Te presentamos, Dios mío, todos los ministerios y departamentos de esta congregación y de cada congregación de mis hermanos que nos están mirando a través de las diferentes plataformas digitales. Te pedimos, Señor, por nuestros países. Te pedimos, Señor, por las personas que están enfermas, que están, Dios mío, en cuidados intensivos, para que tú pongas tu mano de salud en estos cuerpos para que ellos puedan estar libres. Padre celestial, te pedimos, Señor, por este año escolar que va a comenzar el 2 de noviembre, ya mañana. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control y la autoridad de todo tipo de situación. Te pedimos, Dios mío, que nos unja con tus bendiciones, que nos guarde, Señor, que guarde, Dios mío, este pueblo. Padre celestial, toma el control de cada calle, porque nosotros insistimos, Dios mío, con tu palabra, que si tú no guardas la ciudad, en vano vela la guardia. Guárdanos, Dios mío, sin caída y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Voy a dejar frente a ustedes a un hermano, amigo, que ama la ilustración como método de enseñanza. Y cuánto más para enseñar y presentar la palabra del Todopoderoso. Vamos a dejar con cada uno de nosotros a nuestro hermano querido
Miguel de la Cruz Medina. Gloria al Señor. Busque lápiz, busque papel y comparte esta bendición con otros. Bienvenido, Miguel. Gloria al nombre de Jesús. Muchas gracias, María Esther. Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes que sintonizan esta hora especial. Hoy es un día especial. Hoy es el día del Señor. Sin importar que fuere domingo o fuere cualquier otro día de la semana, hoy sigue siendo el día del Señor. Y es propicio para que le adoremos y le reconozcamos su grandeza, su misericordia, su amor sobre nosotros. Gracias de verdad por esta oportunidad y vamos a tratar de ilustrarle lo mejor posible esta lección correspondiente al día de hoy. Seguimos en la unidad número 2, la historia del Nuevo Testamento. La historia del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Gracias a Dios por ese Nuevo Testamento que comienza con el nacimiento de Jesús, como ya observamos en la lección anterior, el nacimiento y todo lo que rodeó ese gran acontecimiento que debió marcar no solamente un hito en la historia, sino la historia en sentido general, la vida en sentido general debió marcarla. Ese fue el nacimiento de Jesús. Gracias Dios por ello. En este día pues vamos a conocer el estudio número 9, o la lección número 9 correspondiente al día de hoy, el reino avanza. Así se llama, el reino avanza. ¿Y qué sería de un reino que no avanzara? Pues caería inmediatamente. Un reino que no se multiplique, un reinado que no avance, que no conquiste, pues definitivamente no tiene el mínimo, la opción, no tendrá opción de continuar por mucho tiempo y caerá, morirá ese reino. Pero el reino de Dios avanza. El reino del cual somos parte avanza. Gloria a Dios por ello. Vamos a conocer la verdad central de esta lección que dice: la iglesia crece mediante el poder y la dirección del Espíritu Santo. La iglesia crece mediante el poder y la dirección del Espíritu Santo. Si no tuviéramos estas opciones que son como un pie de amigo que nos sostienen, si no tuviéramos estas formas espirituales, pues no pudiéramos avanzar como iglesia. La iglesia crece mediante el poder y la dirección del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nada haríamos. Sin el Espíritu Santo no tendríamos valor para predicar, no tendríamos valor para salir a las calles, no tendríamos valor para conquistar a otros para el reino de Dios. Y el verso clave de este día se encuentra en Hechos 9:31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Crecían, por supuesto, porque ya el Espíritu Santo estaba en ellos, y de eso vamos a tratar el día de hoy. Hechos, cuando el Espíritu Santo rebosó a aquellos 120, en especial a los apóstoles, de la unción, de ese fuego total del Espíritu Santo. Hay cosas que debemos enseñar al final de este día. Uno es explorar la expansión de la iglesia y cómo esta expansión se relaciona con Hechos 1:8. Aceptar que el desafío de obedecer y seguir a Cristo, como lo ejemplifica la iglesia primitiva. Buscar oportunidades para seguir la dirección del Espíritu Santo y experimentar su poder para ser testigos. La introducción de este estudio dice:
Si bien el plan de Dios para redimir al mundo se logró a través de la muerte y resurrección de Jesús, su relación con la mayor parte del mundo aún estaba interrumpida. Para tener una recta relación con Dios, las personas deben conocer a Jesús y aceptarlo como Salvador. Cuando ascendió nuestro Señor Jesús, dejó 11 líderes y una congregación de 120 personas aquí en la tierra para continuar este esfuerzo aparentemente amedrentador. 11 personas que eran los 11 apóstoles que dejó Jesús y otras personas que se encontraban en aquel lugar esperando la promesa del Espíritu Santo. Muy bien, Jesús les dijo que esperaran el bautismo del Espíritu y que no se fueran porque eso les iba a llegar en pocos días. Antes de la ascensión, Jesús encargó a sus seguidores la difusión del Evangelio al mundo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tal esfuerzo habría sido demasiado grande para un grupo tan pequeño de personas. Además de eso, todavía tenía miedo de quienes habían crucificado a su maestro. Pero Jesús prometió el poder del Espíritu Santo para cumplir este llamado. Una promesa que no se quedó en el olvido. El libro de los Hechos comienza con la ascensión de Jesús. Cuenta la historia de la venida del Espíritu Santo y sigue atentamente la expansión del Evangelio de Jerusalén a Roma. Conforme avanzamos en el estudio del comienzo de la iglesia, encontramos que la gran historia de la Biblia continuó su desarrollo. Hoy todavía vivimos la historia de la expansión de la iglesia conforme compartimos las buenas nuevas de Jesús a las personas en todo el mundo. Felizmente el Espíritu Santo todavía capacita a creyentes para cumplir este mandato. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que todavía nos capacita, todavía entrena a muchas personas en el mundo entero para que puedan hacer y seguir expandiendo este reino, para que puedan seguir el llamado, para que puedan seguir la predicación a todas las naciones. La primera parte de esta lección número 9, los creyentes reciben poder para testificar. Y vamos a leer en Hechos 1, 4 al 8 y también vamos a leer en Hechos 2, 1 al 4. Así como la venida del Mesías se cumplió de acuerdo al plan de Dios, el derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés no fue casual ni imprevisto. Aún antes de su crucifixión, Jesús le habló a sus discípulos del Consolador que pronto vendría. Y por ejemplo, si leemos en Hechos 1, 4 al 8, estamos viendo lo siguiente. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero lo importante de esto, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra, hasta los lugares más remotos, como lo hemos visto, como lo sabemos en este tiempo, que si no fuera por esa expansión, quizás nosotros no hubiésemos conocido.
pero gracias a Dios por ello. Gracias al Señor por la expansión, porque el Espíritu Santo pudo capacitar y dar valor a estos hermanos de la iglesia primitiva. Durante los 40 días entre su resurrección y ascensión, Jesús enseñó a los discípulos sobre el reino de Dios y les dijo que esperaran en Jerusalén el bautismo del Espíritu Santo. Les aseguró que esta promesa se cumpliría en unos días, como acabamos de leer. Y qué importante fue que esperaran, que esperaran. Fue una promesa la cual Jesús dependía totalmente de ella para cumplirla. El Espíritu Santo, no muchos días, algo muy diferente a lo que le preguntó uno de los seguidores. Es que vas a restaurar el sistema, es que nos vas a hacer volver, es que vas a echar a los romanos de este país, es que la política volverá a ser sana en este tiempo. No era eso. Es que volverás, Señor, con tu reino. No, le dice Jesús que no, que esas cosas corresponden directamente al Padre, efectuarlas en el tiempo que Él quiera. Ahora bien, la promesa del Espíritu Santo sí dependía directamente de Jesús, y Él les dice, no en muchos días recibirán el bautismo del Espíritu Santo. Por eso era muy importante que ese grupo de 120 esperara en paz, en paciencia, unánimes, juntos, concordes, totalmente de acuerdo, y así esperar esa gran promesa. Los discípulos creían que el derramamiento del Espíritu estaría relacionado con una pronta restauración de Israel, como acabamos de mencionar, sin que fuera esto la realidad. Esto condujo naturalmente a una explicación del propósito del Espíritu Santo entre ellos. Jesús ya les había ordenado que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran poder de lo alto. Y aquí entonces Jesús es cuando hace la promesa. Dijo que después de recibir este poder serían testigos suyos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, hasta donde nadie quizás en ese mundo había llegado. Hasta ahí iban a llegar estos discípulos revestidos de poder, revestidos de poder. La promesa que esperaban los discípulos se cumplió el día del Pentecostés, una fiesta celebrada el 50º día de la Pascua, es decir, 50 días después de la Pascua. Y eso lo podemos ver en Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Algo sobrenatural sucedió en ellos que nunca había sucedido, algo que nunca habían sentido. Y mejor aún, algo que evidenciaba esa promesa, no solo para ellos, no solo en su interior, lo evidenciaba ante todo el que pudo ver y observar este acontecimiento. Todos los visitantes que estaban en Jerusalén en aquel tiempo, en esta importante fiesta nacional, pues pudieron observar que esta gente estaban hablando lenguas diferentes a su lengua natural, aún sin aprenderlas. Estaban repartidos con llamas de fuego. Estaban totalmente revestidos de algo especial que nadie podía describir con exactitud, pero era el Espíritu Santo. Ese día Jerusalén estaba llena de peregrinos piadosos
y Dios derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos que le esperaban. Es importante que tengamos en cuenta que las tres manifestaciones que ocurrieron ese día, es decir, el sonido del viento, la presencia visual de fuego y el habla habilitada por el Espíritu, eran indicativas de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo que relata Ezequiel 37 y Éxodo, además de otros. El bautismo en el Espíritu Santo, claramente afirmado al hablar las lenguas desconocidas por el hablante, empoderó a los creyentes para la tarea de ser testigos de Cristo en el mundo. Qué día tan espectacular debió ser aquel día del Pentecostés, donde estos 120 hermanos, 120 creyentes, 120 seguidores de Jesucristo habían experimentado esta gran tempestad de poder, con viento, con llamas de fuego y hablando en otros idiomas, dígase lenguas que el Espíritu les daba que hablase para edificación de otros. Esta primera parte del Espíritu Santo como manifestación pues fue sumamente importante, porque allí en Jerusalén, repetimos, había personas de muchos lugares que estaban esparcidos y se reunían para estas fiestas en el Pentecostés, en Jerusalén. Este centro de la celebración, pues vamos a decir también era el epicentro, era el punto número 1 para que pudiera esparcirse, así mismo como el virus, pudiera esparcirse el Espíritu Santo a través de la palabra misma y a través del testimonio. Sin ese grupo importante de personas que vivían en el extranjero, esa diáspora reunida en Jerusalén, pues la expansión del evangelio quizás se hubiese hecho un poco más difícil. Los creyentes son investidos de poder. Es la parte B de este punto número 1. Justo antes de su ascensión, Jesús afirmó que el Espíritu Santo investiría de poder a sus discípulos para ser testigos en todo el mundo. Es decir, la promesa comenzó a cumplirse inmediatamente. Recuerde que inmediatamente después de la resurrección de Jesús, los discípulos se habían escondido, pues temían por sus vidas. Claro está, si habían perseguido al discípulo, si habían perseguido al mismo maestro, pues cómo no iban a tener miedo ellos de estar reunidos y de dejarse conocer y dejarse ver por las autoridades públicamente. El poder que mostraron después de recibir el Espíritu Santo, entonces fue una gran evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios y que las promesas de Dios son seguras. Por eso les dije, es importante que Jesús hiciera esta promesa y que la cumpliera a cabalidad, porque a partir de ahí, evidentemente, la confianza de esos discípulos, la credibilidad misma de Jesús como el Maestro y como Dios, pues iba a ser también repartida y anunciada a todo el mundo. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tus promesas. En Hechos 2:36 dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La investidura de poder de los discípulos para testificar se implementó de inmediato cuando Pedro predicó a la multitud reunida sobre la figura central del plan de Dios para la redención del mundo. Del mundo. Esa primera parte que acabamos de leer es parte de ese discurso, parte de ese mensaje donde Pedro le habló a una gran multitud de personas que estaban reunidas observando lo que estaba sucediendo con esta gente. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, eso que hemos recibido, ustedes también lo van a recibir. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Para todos los que están, si están en este lugar, si no están, si están en lo último de Arabia, de Asia, Europa, para ellos también será la promesa. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba Pedro diciendo: sed salvos en esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día nada más y nada menos que como 13,000 personas vinieron a los pies de Cristo, vinieron a recibir las promesas de Cristo, vinieron a recibir el Espíritu Santo de Dios que fue prometido unos días antes, que fue prometido a ese grupo, y que como un virus real y bueno iba a ser esparcido por el mundo. Gracias al Señor por ese gran virus, el virus del Espíritu Santo. Un virus que reforma, un virus que redarguye, un virus que da sabiduría, un virus que da fortaleza, un virus que te lleva a la salvación. Gracias, Señor, por eso, por esparcirlo aquel día. Y que hoy, en este 2020 todavía, estemos anunciando y estemos recibiendo de este Santo Espíritu. Esta declaración tan categórica de Pedro impresionó a los oyentes y trajo sobre ellos convicción de pecado, es decir, los convenció. Pedro, que era un hombre que no hablaba mucho, Él actuaba, pero no hablaba mucho, no tenía un gran discurso. Ese día se convirtió en todo un gran orador. El versículo 37 registra que se compungieron de corazón, y esta expresión enfatiza una profunda reacción del mensaje de Pedro. En respuesta a tal convicción, Pedro les dijo que debían arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Asimismo, cada uno de nosotros hemos hecho así, nos hemos arrepentido para entonces bautizarnos y recibir la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Más tarde, Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la oración y se encontraron a un hombre cojo, el cual fue sanado en el nombre de Jesús. Pronto el número de varones que creyó en el mensaje aumentó a unos 5,000, es decir, otras manifestaciones del Espíritu Santo comenzaban a aparecer en ellos. Era el don de sanación, de sanidad. Y Pedro y Juan pues fueron partícipes, fueron protagonistas en esta parte, porque seguían llevando la manifestación del Espíritu Santo todavía en otras formas y a muchas personas más. Otros 2,000 se convirtieron y ya sumaban unos 5,000 personas que se habían arrepentido después de haber derramado el Espíritu Santo sobre aquellos que seguían sumando adeptos, sumando personas, sumando nuevos hermanos, sumando discípulos y gente que iba a ir a sus lugares a seguir haciendo la obra. Los líderes vieron que Pedro y Juan presentaron la verdad del Evangelio sin equívocos. Y vamos a verlo en Hechos 9, en Hechos 4, 9 al 13. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él
este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, como lo dije hace un momento, hablaban poco, tenían poco discurso, del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Evidentemente no solo aprendieron el discurso, no solo aprendieron el mensaje, ellos recibieron una capacitación por medio del Espíritu Santo, lo cual los llevó a utilizarlo eficazmente, no solo para hablar lenguas, no solo para moverse, no solo para ver el fuego moverse entre ellos, sino también para sanar y para esparcir el mensaje, para esparcir la misericordia de Dios, de Jesús, a todo el mundo a través de su plan de salvación. Gracias de nuevo, Espíritu Santo, por estar entre nosotros. La parte 2 de esta lección, pues claramente nos habla de que fueron perseguidos y en crecimiento. Perseguidos y en crecimiento. No todo fue color de rosas al principio, nunca lo es. A veces emprendemos un negocio y vamos con toda la emoción del mundo porque eso nos va a dar ganancias al 100 por 1. Mire, eso es una cosa increíble. Todo es hasta que se inicia. Una vez se inicia ese proyecto tan importante por el cual usted duró muchas noches sin dormir pensando y analizando y dando gracias y haciéndose ideas, y en tanto tiempo voy a tener tanto y nos vamos a expandir a tal lugar, y hasta ha pensado en la casa nueva que va a tener producto de las ganancias de ese negocio. Se da cuenta que inicia y las cosas no salen necesariamente como usted lo pensó. Perseguidos y en crecimiento. Así como las pruebas de la vida personal nos ayudan a crecer espiritualmente, la oposición y la persecución resultaron en el crecimiento de la iglesia. Incluso hoy, en muchos de los países donde los creyentes viven gran persecución, la iglesia también está creciendo rápidamente. Es decir, yo no creo que ninguno de los creyentes de aquel tiempo, la iglesia primitiva, quisiera ser perseguido. Yo no creo que ninguno quisiera estar en esa situación. Hoy en día tampoco ninguno de nosotros quisiera ser perseguido. Pero fue la forma necesaria en que el evangelio realmente y con eficacia, iba a poder reproducirse en otras latitudes. Geográficamente iba a expandirse. Geopolíticamente también iba a expandirse, porque gobiernos incluso comenzaron a aceptar a Dios como el único Dios y a Jesucristo como el Salvador. Entonces la persecución de ese tiempo fue necesaria, totalmente necesaria. La iglesia en Jerusalén sufrió persecución casi desde el principio. A Pedro y a Juan se les ordenó que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Es decir, después de haberse convertido 3,000 en el primer mensaje, después de haber convertido otros 2,000 en un segundo mensaje, de haber sanado a muchos, entonces se les prohíbe que prediquen y que hablen de Jesús. ¿Por qué razón sucede esto? Porque siempre vamos a encontrar quienes objeten las cosas que hacemos, y mucho más si es para el Señor. Si esas cosas que hacemos es para el Señor, mucho más todavía vamos a encontrar objeción. Y en Hechos 7:54,
versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Al ver que predicaban, al ver que decían que Jesús era el Salvador, que ese poder que tenían, que administraban, provenía del Espíritu Santo y de Jesús, entonces se molestaban. En el versículo 8 del capítulo 8 también nos dice algo interesante. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bueno, ya esta parte es... Más tarde los apóstoles fueron arrestados, golpeados y se les exigió que no hablaran en el nombre de Jesús. Sin embargo, las persecuciones sirvieron para acelerar el crecimiento de la iglesia. Las persecuciones sirvieron para acelerar el crecimiento de la iglesia. Era necesaria la persecución para acelerar ese crecimiento de la iglesia. El recuento del martirio de Esteban, por ejemplo, es la presentación de Saulo, quien se convirtió luego en Pablo, quien fue uno de los principales perseguidores de la iglesia primitiva. Eso todos lo sabemos, que Pablo fue uno de esos que crujían los dientes y se molestaba cuando veía a esos discípulos hablando del Señor. Y en este caso Esteban, cuando fue apedreado, que veía la gloria de Dios y se gozaba mientras era apedreado por la causa del evangelio, entonces esta gente no sabía lo que sentía. Dice, él fue uno de los que expulsó a los creyentes de Jerusalén, dígase Pablo. Sin embargo, los creyentes predicaban la palabra donde quiera que iban a supervisar, donde quiera que iban. En este punto, el foco se centra en Felipe, otro de los elegidos para supervisar la distribución de alimentos en la iglesia de Jerusalén. El ministerio de Felipe impactó en Samaria con el mensaje del evangelio, que fue confirmado con poderosas señales y maravillas y resultó en gran gozo. Por ejemplo, en el 8:8, así que había gran gozo en aquella ciudad cuando se manifestaban también, no solo emitiendo la palabra del Espíritu Santo, sino también llevando alimentos, porque es parte también del ministerio, llevar la comida, llevar el refrigerio a quienes no lo tienen. El origen de la población de Samaria se debía a una política de los asiarios que conquistaron el reino del norte, es decir, Israel. Ellos repoblaron con extranjeros el territorio del norte y estas personas eran despreciadas por los judíos. Los samaritanos habían construido su propio templo en el monte Gerizim y habían reinterpretado la ley, pero el evangelio se extendió a esta región con gran éxito, conforme a la iglesia fue dispersa por la persecución. Gracias a Dios por la persecución. Y así sucesivamente las cosas se fueron dando sin que hubiera un itinerario de que esto va a pasar hoy, esto no. Bueno, nada de eso se previó, nada de eso quisieron ellos que sucediera, pero era la forma que Dios tenía de enviar su semilla, el enviar el evangelio primero a esas regiones circundantes, en especial a Samaria, que eran enemigas, a esas regiones donde estaban equivocados con lo que creían. Y ahí debía llegar la palabra de ese nuevo pacto para que recibieran el Espíritu Santo. De otra manera hubiesen sido todavía engañados, sus ojos todavía estuvieran blindados, cegados, señores, cubiertos. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo pues llegó a todas esas personas y siguió esparciéndose por todas partes. Dios incluye a los gentiles en la iglesia. Desde el principio, el plan de Dios fue que la redención estuviera disponible para todos. Si bien
Él eligió a la familia de Abraham como antepasados del Mesías. Las buenas nuevas del Evangelio no eran solo para los judíos. Atentos, no eran solo para los judíos. Y el crecimiento de la iglesia primitiva superó los prejuicios de la cultura que los rodeaba. Esto, gracias a Dios, superó esos prejuicios. No era solo para los judíos, era para el mundo entero. Desde Samaria el evangelio se extendió a las ciudades y naciones de los gentiles, un pueblo que los judíos consideraban impuro. Tenía reglas estrictas respecto al contacto con los gentiles. Y el caso es que no se podían mezclar entre ellos porque se odiaban. Eran ciudades hostiles y no podían ni siquiera verse cerca. Para romper tales barreras, Dios les dio a Pedro una visión. Él había ministrado en Lida, una ciudad a unos 40 kilómetros al noroeste de Jerusalén, en Jope, un puerto importante para Jerusalén en el Mediterráneo, donde se alojó también en casa de Simón el curtidor. La noticia del ministerio milagroso de Pedro se extendió a la región y muchos creyeron en Jesús. Es decir, Pedro ya era conocido en toda esa área. Y en Hechos 9:35 también vemos esto. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Es decir, Pedro seguía siendo, asimismo, piedra angular en ese sentido de llevar el mensaje ya revestido del Espíritu Santo. Dios preparó a Pedro para aceptar la invitación. Mientras oraba, vio 3 veces una sábana donde había animales limpios e inmundos, y esa revelación que Dios le da, pues la conocemos. Pedro también tenía sus cosas, sus arraigos. Me mezclo con aquellos, con los otros. Es decir, en Pedro en ese momento recaía la responsabilidad de decidir a quién llevarle o no el mensaje. Por convicción propia y de la ley, ¿verdad? Él suponía que el evangelio era para los judíos, y quizás se limitaba a expresar el mensaje a otros gentiles. Pero a través de esta visión, donde ve la sábana, donde ve los alimentos, que Dios le dice que todo lo que Él limpió, no lo rechace. Dios le dice en esa visión que no rechace lo que Él ya ha limpiado. Es decir, encuentra esa situación para ponerlo en orden. Sus pensamientos y sus actitudes debían ponerse en orden, y Pedro, gracias al Espíritu Santo, a través de esa revelación, pues puede llegar a la concepción digna de que todo ese mensaje, todo ese pastel que incluye la salvación, todos esos beneficios no son solo para ellos, no son solo para los judíos, sino para todo el mundo, todo el mundo. Y por supuesto, pues él debió llegar a conocer que esa era la voluntad de Dios. La parte 3 de este estudio habla de que en todo el mundo es un evangelio global, en todo el mundo. El apóstol Pablo se comprometió a seguir el liderazgo del Espíritu Santo. Al hacerlo, se convirtió en una figura importante de la expansión del mensaje del evangelio. Durante sus viajes, él y su equipo enfrentaron oposiciones y persecuciones, aún a aquellos a quienes predicaron la palabra. Un evangelio global del mundo. Ya vimos Hechos, pero
Hechos 1:8, por ejemplo, describe el modelo para el crecimiento de la iglesia primitiva: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Judíos, samaritanos, gentiles fueron evangelizados por seguidores de Cristo, investidos por el poder o del poder del Espíritu Santo. La misión, esa misión que dice hasta lo último de la tierra, es decir, a todo el mundo globalmente, comenzó cuando Pablo y Bernabé emprendieron un gran viaje misionero, que fueron los primeros que oficialmente salieron para llevar aún más lejos esa encomienda, ese mensaje. El Espíritu estaba activo guiándolos y dándoles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Cuando Pablo emprendió un segundo viaje misionero, esta vez con Silas recibió una palabra de Espíritu sobre la dirección del viaje. Y lo vamos a ver en el capítulo 16, 9 y 10. Capítulo 16, 9 y 10 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es decir, también se dejaron llevar de esas visiones, de esos llamados que en la noche hacía el Señor, hacía el Espíritu Santo para que fueran a otros pueblos, a otras ciudades, y ellos, lo más importante, se dejaron guiar. Ellos se dejaron guiar. A lo largo del libro de los Hechos, que es lo que estamos observando en esta lección 9, el plan de Dios continúa avanzando hasta los confines de la tierra y hasta nuestro mundo hoy. Dios todavía está moviendo para traer la redención a los perdidos. Es decir, señores, no es que esto solamente fue en estos primeros años. No, hoy todavía, más de 2000 años después, estamos expandiendo el mensaje de Dios. Estamos expandiendo la voluntad de Cristo. Estamos expandiendo la semilla de la fe. Y hay todavía, aunque usted no lo crea, en este mundo totalmente globalizado y lleno de tecnología y con millones y millones de cámaras donde usted pasa por una e inmediatamente es reconocido, todavía hay lugares donde el Evangelio, así como lo vemos, no les ha llegado, porque son naciones muy herméticas. Dígase, Corea del Norte es una nación hermética, países en Medio Oriente donde son muy herméticos, además con religiones muy fuertes que no se adaptan al Evangelio, pues entonces no lo reciben, no pueden recibirlo. Y estas naciones deben ser todavía al día de hoy alcanzadas por las estrategias y por la voluntad y por el desprendimiento de muchos hermanos que salen, que son misioneros, que hacen su voluntad, que quieren de verdad la salvación de las almas. Dice una parte que más tarde, después del arresto de Pablo en Jerusalén, el complot de asesinato, el encarcelamiento en Cesarea y un peligroso viaje por el mar, todo esto lo pasó Pablo. Pablo llevó el Evangelio a lo último de la tierra conocida hasta ese entonces, Roma. Y después de ahí, pues sabemos muchas cosas, donde el emperador romano, Constantino, fue el primero que aceptó el Evangelio, políticamente hablando, y gracias a eso, pues siguió expandiéndose, gracias a ese gran imperio romano que abarcaba cientos de ciudades, mucho territorio, miles y miles de kilómetros cuadrados de expansión. Pues gracias a eso también y a esa voluntad del emperador Constantino, pues siguió también el Evangelio expandiéndose hasta llegar a Bretaña, hasta llegar a los galos, hasta llegar a Hispania
y todo eso, gracias. Damos gracias a ellos porque con el asunto del descubrimiento de América y todo eso, también vinieron, el Evangelio pudo entrar a estas áreas de América, quizás no de la forma que debió entrar, pero gracias a Dios también entró el Evangelio por ahí. Y por ello, hoy podemos testificar, dar fe, dar testimonio de la palabra de Dios. Podemos seguir expandiendo el mensaje y aprovechando toda esta tecnología, aprovechando todo este tiempo de pandemia, aprovechando todo esto de la mejor forma, podemos expandir el mensaje de la palabra de Dios. Y usted que ha sido partícipe y ha aprovechado este tiempo, yo quiero darle muchas gracias por estar ahí en esta lección de esta clase del día de hoy. La clase del día de hoy, la cual pues lleva como título El reino avanza, porque el reino de Dios no se va a estancar y la iglesia sigue caminando. Entre pruebas y luchas, la iglesia sigue caminando y el reino avanza y avanzará hasta el fin, porque las promesas de Dios no quedan en el olvido, no quedan en el aire y Dios siempre estará con nosotros. Así que comparta esta clase del día de hoy. Si quiere, véala en otra ocasión a través de las redes de esta congregación La Rosa. Así que muchas gracias. Miguel de la Cruz estuvo con ustedes, un gran placer. Dios les bendiga a nuestra hermana María Esther. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué hermoso es enseñar estas palabras de vida, que no sea la primera y la única vez, sino que esté siempre abierto para cada una de nuestras invitaciones, mi querido hermano Miguel. De veras que sí. El Señor continúe bendiciendo en gran manera a nuestro estimado hermano Miguel de la Cruz con este mensaje, con esta enseñanza de vida. Bendiciones especiales para él y para toda la familia que nuestro hermano representa. Gloria al Señor. Para el próximo estudio vamos a tener la lección número 10 con el tema Las cartas de Pablo. Vamos a tener la primera parte y donde vamos a puntualizar en el necesario reconocimiento de las instrucciones del apóstol Pablo a la iglesia de Jesucristo. Entonces, vamos a tener presente estas instrucciones, mis hermanos, que son instrucciones de vida. Gloria al Señor. Siga presentando en sus oraciones a este departamento de escuela bíblica, a nuestra congregación, todos los ministerios, también a nuestros pastores. Muchos hermanos y amigos tienen familiares muy aquejados en su salud. Oremos para que el Señor pose su mano de salud en esos cuerpos, por nuestras hermanas, ¿verdad? Y también amigas que tenemos en estado de gestación, para que el Señor se glorifique de manera especial. Siga presentando este año escolar que ya comienza mañana 2 de noviembre y por todas las instituciones públicas y privadas. No olvides sintonizarnos todos los domingos a partir de las 8:15 de la mañana. Y no solamente sintonizarnos, comparta esta bendición con otros y el Señor le va a bendecir a usted. Agradecemos como siempre su sintonía y de cada uno, ¿verdad?, de nuestros hermanos, de los que están aquí, pero también los que están en el extranjero. Agradecemos también la sintonía de cada uno de nuestros amigos que constantemente aceptan esta grandiosa invitación. Y para reflexionar en este día vamos a saber qué nos dice Dios. Nos dice que la oposición y la persecución pueden conducir al crecimiento tanto de nuestras iglesias como de forma individual. Pero es fundamental la dirección del Espíritu Santo. Vamos a seguir orando por el mundo. Vamos a presentar
a este país que recientemente tuvo un terremoto y consigo también un tsunami, que es Turquía. Vamos a orar por cada uno de los habitantes de este país y del mundo entero, mis hermanos. Estamos, ¿verdad?, en un tiempo peligroso y debemos orar, debemos de presentar a toda criatura delante del trono de la gracia. Gloria al Señor. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Dios les bendiga. Gloria a Dios.